Oveja Negra se encuentra con Marta Bárcena, una de las más encumbradas diplomáticas mexicanas y cuya última encomienda fue nada menos que la Embajada de México en Estados Unidos y, como bien dice, también aplacar a Trump. ¿Cómo estás, Martita? Muy bien, muchas gracias, Mariana. Muy contenta de estar en Quintana Roo y de estar en Cancún. Es un estado que me encanta, una ciudad que pues, es el foco más importante de turismo en México. Marta, ¿cuándo descubriste que eras oveja negra? Pues yo creo que desde joven, porque era yo diferente. Por ejemplo, mis hijas me preguntan, mamá, ¿qué tanto ibas a bailar a discotecas? Y le digo, pues de joven fui 3 veces en la vida. ¿Cómo, mamá? Pues sí, pues porque desde los 13 años empecé a bailar diario, profesionalmente, danza clásica, no profesionalmente, sino hasta los 18 años, pero a partir de los 13 nunca comí en mi casa. Y salía de la escuela, entraba a clases de ballet y en las tardes ayudaba a dar ballet y regresaba en la noche pues a hacer mi tarea y a dormir. Y los sábados bailaba todo el día, entonces pues era diferente. Entonces me dedicaba al ballet, me dedicaba a mis estudios, era yo nerd un poco, entonces era oveja negra en ese sentido, diferente. Y así seguí. A los 18 años que entré a la universidad, también entré a bailar profesionalmente a la Compañía Nacional de Danza Clásica, de Limba. Era yo la más joven integrante del cuerpo de ballet y pues entonces tenía una vida completamente distinta a la de mis compañeros de prepa. Ya después dejé la compañía porque era casi imposible bailar 8 horas diarias y aparte estudiar la universidad, y terminé la carrera y decidí ingresar al servicio exterior. Perfecto. ¿Cómo describes a Marta con 3 adjetivos? Diría con buena memoria, muy atenta a los demás y a la situación que le rodea, y comprometida y apasionada con lo que hace. Marta, tú eres de profesión comunicóloga, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es que te metes al servicio exterior? Bueno, es una historia un poquito larga. A mí siempre me gustaron los temas del servicio exterior y de las relaciones internacionales. Finalmente comunicación. Finalmente comunicación. Pero fíjate que en ese entonces, cuando uno salía de una prepa privada, estaba desfasada con el ingreso a la UNAM, que era donde estaba la carrera de RI. Y en el Colegio de México abrían solamente cada 2 años. Entonces, cuando yo salí de la prepa, yo me iba a ir a bailar a Londres profesionalmente y me lastimé una rodilla y no pude. Entonces, ya se habían cerrado todas las inscripciones en todas las universidades, excepto en la Ibero. Y la Ibero no tenía relaciones internacionales. Entonces, la carrera que más me llamó la atención fue comunicación. Empezaba entonces CNN y yo dije, yo quiero dedicarme a cubrir para la prensa temas internacionales. Wow. Y así estudié comunicación y después decidí entrar al servicio exterior, pero siempre vinculada a temas internacionales. ¿Tú crees que la diplomacia se trae? ¿Naces con eso o la vas desarrollando? Y en tu caso particular, ¿qué descubriste? No, yo creo que la diplomacia y las relaciones internacionales se estudian. Tienes que prepararte para ello. Ahora, tienes que tener un carácter predispuesto, por ejemplo, a la adaptación, porque si vas a andar cambiando de país y no te sabes adaptar, pues la vas a pasar muy mal, ¿sí? Tienes que tener una mente abierta para entender al otro. Tiene que gustarte la gente. Si no te gusta la gente, ¿para qué te dedicas a la diplomacia? ¿No? Sí. Y tienes que amar profundamente a tu país. Por lo tanto, puedes ser crítico de tu país, de tu gobierno, pero siempre vas a tratar de encontrar las cosas buenas para explicar lo bueno de tu país. Ay, qué hermoso, mira. ¿Sí? Qué bonito. ¿En cuántos países has representado a nuestra nación? Bueno, mire, estuve de cónsul en Barcelona, de segunda del consulado, y después fui titular en Dinamarca, cubriendo Noruega e Islandia, en Turquía, cubriendo Georgia, Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajistán, en Roma, siendo la representante permanente de México ante los organismos internacionales de Naciones Unidas, y en Estados Unidos.
Pero además, como mi marido Agustín es diplomático, Agustín Gutiérrez Canet, diplomático de carrera, con él estuve en Italia, también cuando él era consejero político, en Madrid, en Hong Kong y en Irlanda. Ahora sí que por ambas partes, ¿no? O sea, compartieron... Y por todo el mundo. Ándale. De estos países, ¿cuál es el qué recuerdos tienes más presentes o en alguno particular que te haya sorprendido de haber descubierto algo que quizá en tu mente no existía? Como, no sé, si Turquía o... Bueno, Turquía fue un gran descubrimiento, porque cuando a mí me pide el entonces secretario José Antonio Midir a Turquía, pues la verdad es que yo llevaba muchos años en Dinamarca, era un especialista en temas europeos y a mí me parecía que lo lógico era que me mandaran a otro país europeo, Bruselas, etcétera. Y yo decía, ¿yo qué voy a hacer a Turquía? Pero Turquía fue el gran descubrimiento, porque Turquía es un país muy parecido a México, María. ¿En serio? Sí, mira, independientemente de que tenemos un ingreso per cápita muy similar, tenemos un promedio de edad en ambos países de 29 años. Los turcos son todavía más emotivos y emocionales que los mexicanos. Wow. Son muy generosos, son muy buenos amigos y tenemos un nivel de desarrollo parecido. Y fíjate, somos países de origen, tránsito y destino de migrantes. Pues sí. Y somos países cuna de civilizaciones milenarias, o sea, los turcos, hititas, licios, lo que quieras ver, México, mayas, mexicas, mixtecos. Entonces, hay tantas cosas. Mira, el primer embajador turco en México se apellidaba Mayatepec. Madre santa. Pero te voy a contar. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir el Cerro de los Mayas, el apellido. Wow. Porque antes de que Kemal Atatürk llegara al poder en Turquía, los turcos no tenían apellidos. Eran como Pedro de Kayseri, ¿no? Y entonces él introduce los apellidos y manda a este hombre, Osman, a México, y él adopta el apellido Mayatepec en honor a México. Bueno, eso te dice mucho, ¿no? No, pues. Oye, Martita, por ejemplo, detrás de, o sea, se oye muy padre el embajador, su excelencia, ¿no? Pero detrás de ese glamour, de esa, sí, de ese título, ¿qué hay en serio detrás de un embajador? Mira, yo creo que hay mucho trabajo, hay mucha dedicación, hay sacrificios que, sobre todo, los mayores sacrificios a veces no los hacemos los embajadores, sino los hijos, porque los desarraigamos de un país a otro constantemente. Y eso a veces trae problemas. Hay un trabajo diario que es no solo asistir a cócteles como la mayor parte de la gente cree que nos los pasamos, no. Es estar pendiente de la evolución política del país donde estás, es promover comercialmente a México, es promover turísticamente. Yo empecé a trabajar el vuelo de Turkish Airlines, Estambul, Cancún, Ciudad de México, con 3 diferentes directivos de Turkish Airlines. Fue el tema principal de la visita del presidente Erdogan a México en el último año del presidente Peña Nieto. O sea, es un tema, es mucho trabajo, es dedicarle muchas horas y es sobre todo estar también pendiente de la comunidad mexicana. Y esto en Estados Unidos es fundamental, porque el embajador tiene que coordinar y coordinarse con la Secretaría de Relaciones Exteriores, obviamente, y así lo hacemos todos, pero con los 50 consulados de México en Estados Unidos, para la defensa de la comunidad mexicana. Sí, y aparte de sí tiene que ver temas legales, temas... Totalmente legales. O sea, en fin. Y a propósito de estos temas, digo, porque ahora sí como dice el mismo nombre, diplomacia, ¿cuál ha sido así de las ocasiones donde has ejercido realmente esa diplomacia, que te has metido en aprietos? Yo creo que te ha de pasar mucho, digo, por ejemplo, tu último tránsito en Estados Unidos con Trump, ¿no? O sea, no sé. O digo, me puedes contar de otras cosas, pero... Sí, mira, yo creo que han sido diferentes experiencias, pero yo creo que el proceso de negociación más difícil en mis 43 años de carrera
fue las negociaciones con Estados Unidos cuando Trump nos amenazó con imponer aranceles si no se detenía la migración. Esas negociaciones fueron muy complicadas, se requirieron mucha evaluación, se requirió mucha habilidad, obviamente pues siempre consultando, el secretario Ebrard consultaba constantemente al presidente. Eso fue muy difícil. Otro momento también que recuerdo cansadísimo fue el cierre de la famosa conferencia de cambio climático en Copenhague, la COP15. Porque los daneses habían hecho un trabajo impecable de avanzar los objetivos de la lucha contra el cambio climático, pero no supieron manejar el proceso diplomático, porque instrumentaron su mecanismo de consultas en la Unión Europea a Naciones Unidas. Entonces pasé cerca de 48 horas sin dormir para estar presente y sentada en la silla de México siguiendo las discusiones del cierre de COP15. Y a propósito también es un tema también de género. El ser mujer en este trabajo, ¿sí has tenido vuelcos negativos o cuál ha sido tu experiencia? No, en general mi experiencia ha sido positiva. El ser mujer, de hecho, en muchas ocasiones me ha ayudado. Por ejemplo, en Dinamarca teníamos un grupo de mujeres embajadoras y yo era la decana del cuerpo diplomático, es decir, la que representaba ante la reina todo el cuerpo diplomático. Y en un momento dado, la canciller de Dinamarca fue una mujer, Lene Espersen. Entonces teníamos un trato privilegiado las embajadoras mujeres con la canciller danesa. Maravilloso. Sí. Un poco también en Estados Unidos teníamos un grupo de mujeres embajadoras muy bueno. En Turquía, de 135 embajadores, 6 éramos mujeres. Por lo tanto, a las 6 nos identificaban de inmediato y el primer ministro y luego presidente Erdogan siempre preguntaba por Mexica Büyükelçi, ¿dónde está? ¿Dónde está la embajadora de México? Entonces, yo la verdad no sentí, pero sí soy consciente de que sobre todo los métodos de trabajo en México que no respetan horarios son muy negativos para las mujeres y para el equilibrio profesional y familiar. ¿Cómo fue tu relación con López Obrador para este nombramiento como primera mujer a propósito de embajadora en Estados Unidos? O sea, esto es histórico. Sí. ¿Cómo se dio hoy? Primera mujer y diplomática de carrera, porque la mayor parte de los embajadores en Estados Unidos han sido políticos. Wow. Designaciones políticas, no diplomáticos de carrera. Pero yo conozco a López Obrador desde hace muchos años, desde que Porfirio Muñoz Ledo era el presidente del PRD. Y después, pues creo que es sabido por la opinión pública que la esposa del presidente López Obrador es sobrina directa de mi marido. Y por lo tanto los hemos conocido en el ámbito de lo familiar también desde hace tiempo. Entonces, creo que mi nombramiento en Washington respondió al respeto que tenía López Obrador a mi desempeño profesional. De tantos años. De tantos años, sobre todo y en primer lugar, a mi calidad de mujer, porque él tuvo un gabinete con paridad de género, y el mensaje que eso decía, y también lo que es muy importante en Washington. Todo el mundo en Washington sabía que yo tenía la confianza del presidente. Y aunque no es formalmente jamás el embajador en Washington un miembro de gabinete, informalmente todos los embajadores de todos los países en Washington los consideran casi miembros del gabinete de su país, por la importancia que tiene representar a los países en Estados Unidos. ¿Cuál fue tu relación con Trump? En lo personal, o sea. Mira, muy ocasional, porque a diferencia de como ves en las series West Wing y en Madam Secretary, que sí, claro, el presidente llama a los embajadores, no es cierto. O sea, tú tratas con los funcionarios de gobierno, con el secretario de Estado, con el secretario, en el caso de México, con el secretario de Seguridad Interior, digamos que era mi principal cliente o yo su principal clienta. Entonces, yo lo vi formalmente a Trump, siempre con una gran amabilidad, siempre con un respeto, con una simpatía
por el presidente López Obrador. También ya se publicó y se sabe, pero él desde la campaña le decía al presidente López Obrador Juan Trump y preguntaba que cómo iba Juan Trump en la campaña. Entonces, el presidente López Obrador siempre le cayó en gracia a Trump, porque sentía que eran muy parecidos en su nacionalismo, nada más que decía que él es de izquierda y yo no, yo soy un capitalista. Porque Trump es muy así de ideas simples. Entonces, la relación con él pues fue cordial. Obviamente, el trato más continuo era con el jefe de la oficina del vicepresidente Pence, con el que todavía nos mandamos WhatsApps constantemente, aunque él ya trabaja ahora para Boeing, con Jared Kushner, su yerno, obviamente, como dije, con la subsecretaria de Estado y después subsecretario de Estado para el hemisferio occidental. Y en ese sentido eran bastante profesionales. Teníamos, obviamente, ideas diferentes en muchas cosas, pero hablando se entiende la gente. Y precisamente la comunicación entre la Casa Blanca y el Palacio Nacional. Yo creo que era buena, ocasional, porque pues el presidente de Estados Unidos habla con muchos otros jefes de Estado y está enfocado en su agenda interna, y no se diga en el caso del presidente López Obrador, que queda claro que su prioridad es la agenda interna, la política interna. De ahí su frase de que la mejor política exterior es la interior, que siempre yo discutía con él, dándole la razón hasta cierto punto, pero después le decía, sí, pero tú no puedes desconocer que lo que pasa en el mundo también afecta a México y que entonces tienes que ajustar tu política interna a lo que está pasando en el mundo. ¿Crees que somos unos socios distantes de Estados Unidos? Yo creo que no. Yo creo que ese título de Alan Ryding de vecinos distantes ha pasado ahora a ser socios estratégicos, no aliados, porque el término aliados tiene una connotación militar que no tenemos nosotros con Estados Unidos y que no tenemos por qué tenerla. Pero sí socios estratégicos. ¿Por qué? Porque la economía de México no se explica sin Estados Unidos. Y porque la economía de Estados Unidos no se explica sin México. Y otra cosa, con una característica que no tiene ningún otro país. Hay 38 millones de mexicanos de primera o segunda generación en los Estados Unidos. Casi 40. Eso no lo tiene nadie. Y yo lo dije hasta el cansancio y lo repetiré. Los mexicanos son el pasado, el presente, somos y el futuro de los Estados Unidos. Marta, en términos de diplomáticos, dos cosas de AMLO. ¿Crees que fue oportuna su visita a Washington justamente en un momento de contienda? Y por otro lado, el que AMLO se haya tardado en felicitar o reconocer el gobierno de Biden. Bueno, son dos cosas totalmente diferentes. A ver, la visita en julio. Yo tuve mis dudas y se las expresé al presidente, se las expresé al canciller. El canciller también tuvo sus dudas. El presidente decía, ay, Marcelo y tú no se entienden en muchas cosas, pero en decirme que no debería de hacer la visita tenían la misma opinión. Entonces nos reíamos los dos. Pero, a ver, aquí es muy claro. Quien toma las decisiones es el presidente de la República. Claro. Y una vez que él tomó la decisión de que iba a celebrar la entrada en vigor del TEMEC, no había nada que discutir. Entonces, yo lo que le dije a todo mi equipo en la embajada, a ver, ya tenemos nuestras marching orders, ya tenemos nuestras órdenes. Lo que vamos a hacer es que la visita salga impecable. Que no haya sub y bajas, que no haya malos entendidos, que no haya manejo. Y trabajamos como burros para eso. Hasta que hablara de corridito. No, bueno, muy bien lo hizo, el discurso y todo. Perdón. Y todo salió muy bien, pero tuvimos que planchar cada detalle. Por otra parte, lo de la felicitación o no a Biden, también he sabido que yo sí estaba no solo a favor, sino recomendé que se le felicitara el sábado inmediatamente que se habían declarado los resultados de Georgia. Porque el sistema electoral estadounidense es completamente diferente al mexicano. No hay una autoridad central como en México el INE. De hecho, a Estados Unidos le caería súper bien un INE.
¿sí? En lugar de desaparecer al INE hay que fortalecerlo y venderlo como un ejemplo en todo el mundo. Y yo creo que el presidente interpretó los debates y la posición del presidente Trump en términos mexicanos. Y como él sufrió en carne propia lo que considera un fraude en las elecciones de 2006, pues extrapoló su experiencia a los Estados Unidos y por eso dijo, vamos a esperar que terminen todos los procesos de impugnación jurídica. Así, con adjetivos, ¿cómo defines tú el TEMEC? El TEMEC es el marco jurídico más importante que tenemos para el comercio y la inversión y para el desarrollo económico de México. Crimen organizado. Una amenaza común para México y Estados Unidos que tenemos que combatir juntos. La liberación de Ovidio Guzmán y la baja en cuanto a capturas, en cuanto a decomiso de drogas. Dos temas diferentes. La liberación de Ovidio, una sorpresa no muy bienvenida, y la baja de capturas, yo creo que la erradicación. A ver, la táctica de la detención de las cabezas del crimen organizado no ha tenido los resultados esperados. ¿Qué quieres decir? Que cuando capturas una cabeza te surgen 4 más. Uh-huh. Entonces había que repensar esa estrategia, ¿sí? Eso era totalmente obvio. La baja en erradicación. ¿Por qué ha bajado la erradicación de marihuana? Pues porque la marihuana ya es legal en más de la mitad de los estados en Estados Unidos. Nosotros no somos productores de cocaína, ¿no? Nosotros somos territorio de tránsito desde Colombia. Nosotros no producimos cocaína. Y ha bajado el tránsito de la cocaína. Lo que nosotros producimos es marihuana y heroína, o producíamos, de drogas naturales. Y ha bajado la producción, y sí se ha erradicado la producción de amapola. Pero ¿qué pasa? Que ya ni siquiera la heroína procedente de la amapola tiene mercado. Lo que tiene mercado ahora es el fentanilo y las metanfetaminas. Y los precursores químicos están llegando de China y de la India. Entonces tenemos todo un nuevo reto que hay que enfrentar y que también los cárteles mexicanos se están reorganizando del tráfico de la cocaína a la producción de fentanilo y metanfetaminas. Y yo creo que eso no lo debemos permitir porque el consumo de metanfetaminas y de fentanilo está creciendo en México. Y eso también es una amenaza a México. Debemos de dejar de pensar solamente que esto lo hacemos porque Estados Unidos es muy malo y no baja su consumo y nosotros somos los buenos que ponemos los muertos, lo cual es cierto, pero también es una amenaza para México. El muro. Una tontería. La migración del sur. ¿Tú crees que con migración del sur o de otros lugares también, no es exclusivo? Un fenómeno inherente a la humanidad que se agudiza por crisis climáticas, por crisis políticas, todo, que puede regular y ordenar. Y hasta ahora no hemos podido hacerlo, entre otras razones, porque la legislación migratoria de Estados Unidos es un desastre. Entonces no les permite absorber parte de esa migración a través de canales legales cuando ellos mismos necesitan trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Que todos se van a hacer irregulares. Y eso te causa un montón de tráfico ilícito de personas y una bonanza para el crimen organizado. Sembrando futuro. ¿Sembrando vida o jóvenes construyendo el futuro? Puede ser, mira, sembrando vida puede ser una pequeña parte de la solución, porque sería parte del combate a cambio climático en lo que se llama soluciones de la naturaleza. Es decir, si tú siembras más bosque, más árboles, ellos van a absorber el CO2, el dióxido de carbono. Pero no es lo único, no puede ser lo único. Y Jóvenes Construyendo el Futuro es una idea buena justamente de capacitación de los jóvenes para incorporarse al mercado.
el problema que yo veo, el reto que yo veo aquí, cuando exportamos estos programas o queremos exportar estos programas a Centroamérica, es que, a ver, estamos yendo 50 años atrás a lo que es la idea de cooperación al desarrollo, que quiere decir que el país que recibe la cooperación es el que te va a decir dónde están sus necesidades y qué programas quieres. Y tú, por país importante que seas, no vas a llegar a decirles qué es lo que tienen que hacer y cómo van a salir de sus problemas. Ahorita que el tema de la visita de los mandatarios de Venezuela, de Cuba, en nuestra celebración de independencia, Cuba. Y lo que se desarrolló también en la cumbre. ¿Cuál es tu opinión de haber sido primero el invitado, el cubano? Mira, la invitación a un jefe de Estado extranjero para las celebraciones del 16 de septiembre es algo inusual en México. No se había visto. Francia siempre invita aún. Tampoco se había visto que se les diera el micrófono. Yo creo que en lo personal a muchos mexicanos o no les gustó o algunos tuvimos dudas, porque es una fiesta, el 16 de septiembre, esencialmente mexicana. No requeríamos la presencia de ningún extranjero para celebrar esa fiesta. Pero bueno, se tomó la decisión. Yo lo dije en un artículo, el problema es haber invitado a un jefe de Estado extranjero, darle foro durante 2 días con su discurso y después celebrar la cumbre. Eso hace que a los otros jefes de Estado no les estés dando el mismo trato. Y eso es romper una de las reglas esenciales de la diplomacia, que es la igualdad jurídica de los estados y tratar por igual a todos los jefes de Estado. Segundo, hay muchas críticas de que por qué vino Cuba, el presidente Díaz-Canel, a CELAC, y por qué vino Maduro. A ver, porque los dos países son miembros de CELAC y tú como país anfitrión tienes la obligación de invitar a todos los miembros. En el caso de Venezuela era muy complicado. ¿Por qué? Porque la mitad o un poco menos de la mitad de los miembros de CELAC no reconocen a Maduro como presidente. No es que se opusieran a la participación de Venezuela, sino a la presencia de Maduro. Entonces, estaba visto que iba a haber dificultades. Pero lo más delicado para mí fue que las agendas de Cuba y Venezuela, que era poner al embargo a Cuba en primer lugar, la desaparición de la OEA, todo, esa es una agenda de Cuba y Venezuela de hace 10 años. Y es la agenda que compró la Cancillería mexicana. ¡Pero qué barbaridad! O sea, ¿de cuándo acá México defiende las agendas de Cuba y Venezuela? ¿De cuándo acá México como país anfitrión no es el que impone la agenda y el que avanza los intereses de México y de toda la región? Y tú oías los discursos de los demás y eran sobre temas de salud, de pandemia, de cambio climático, de acceso al financiamiento, y eso estaba ahí. ¿Por qué no nos atuvimos a esos temas que son tan importantes para América Latina? Y el tema de quitarle el embargo. Eso es un tema en el que toda América Latina estamos de acuerdo desde hace años. Llevamos votando en Naciones Unidas todos a favor de que se elimine el embargo por 20 años. Pero esa exigencia, particularmente en este momento preciso, porque fueron muchas cuestiones, fue la celebración de nuestra independencia, ciertamente fue una cumbre, y encima Yo creo que el insistir en eso, en levantar el embargo, como posición jurídica y de derecho internacional es lo correcto. Lo que hay que pensar es si fue el tiempo correcto para hacerlo y las consecuencias que eso va a tener, porque evidentemente la administración Biden-Harris, desde campaña y desde que tomó posesión, ha estado explorando cómo regularizar las relaciones con Cuba, como para volverlas a la época de lo que suscribió Obama cuando Biden era vicepresidente. Entre más le estemos diciendo, y tienes que hacer esto, no vamos a ayudar a eso. A veces la prudencia y la diplomacia por debajo del agua tiene más éxito. Dime una cosa, ¿tú crees que Biden sea un obstáculo para la implantación de la cuarta T en México? No, yo creo que al contrario, y eso lo platiqué varias veces con el presidente. A ver, fíjate lo que está haciendo Biden. Está elevando los impuestos a
los que más ganan en Estados Unidos. Está teniendo programas de apoyo a las familias afectadas por el COVID. Una redistribución del ingreso tan grande en Estados Unidos que por primera vez cayó la pobreza. Una lucha contra la desigualdad y el racismo en contra de la población afroamericana y de los latinos. Oye, si eso no es coincidir con las prioridades de López Obrador, a mí me expliquen entonces en qué más pueden coincidir o no. El problema es que estamos centrando el diálogo en temas que nos separan en lugar de centrar el diálogo en los temas que nos unen. Marta, tu renuncia. No fue renuncia, fue jubilación anticipada. ¿En serio? Júranoslo. Sí, claro que fue jubilación anticipada. O sea, no fue por un tema de desacuerdos. A ver, desacuerdos siempre los puede haber. Yo le expresaba al presidente lo que yo pensaba de las relaciones bilaterales con Estados Unidos y hacia dónde había que conducirlas. Nunca tuve la menor duda que quien toma la decisión de cómo hacer las cosas es él, es el presidente de la República y es al quien el pueblo de México eligió. Tenía también estos diálogos con el secretario Ebrard. El presidente, cuando me dice que piensa que va a entrar a una nueva etapa de las relaciones con Estados Unidos y que ha pensado hacer cambio de su gabinete y mover a algunos integrantes de su gabinete hacia otros lados, y a mí me ofrece varias opciones, tanto en México, en el sector energía, donde es un tema que yo he trabajado mucho a lo largo de los años, como en otras embajadas. Yo ya después de 43 años, con mi hija mayor viviendo en Dubái y su familia, mi madre de 89 años, mi esposo que acaba de cumplir 70 y que yo quiero disfrutar el tiempo con él, literalmente, como dicen, ya no me veía. Yo ya no me veía otra vez empacando y ahora vete a Europa o vete a Asia. Ya quería regresar a México. Entonces le dije, presidente, muchas gracias, pero me voy a jubilar anticipadamente. Yo creo que no le cayó muy en gracia, pero fue muy respetuoso. ¿Qué amas de México? Así que, o sea, ¿qué es lo que más presumes de México en el exterior? Su cultura. La riqueza cultural en México, que es increíble, increíble. Tan variada en el norte. La riqueza de la gran cantidad de etnias, de lenguas, de manifestaciones artesanales, de manifestaciones artísticas. O sea, y cuando digo cultura lo digo en sentido amplio, no solo de bellas artes, ¿no? La cocina, la comida mexicana, que es maravillosa. Eso es lo que yo creo que el punto y la cualidad más fuerte de México en el exterior, lo que nos hace diferentes a todos los demás países, es la riqueza cultural de México. Muy pocos países pueden competir o ser similares a México. Uno de ellos es Turquía, otro es Italia. Pero pocos países tienen la riqueza. Y esa simpatía. Perú. Y esa sí. Pero entonces, la simpatía yo creo que somos los números uno. Bueno, la hospitalidad, la hospitalidad. La hospitalidad, el servicio. Y yo espero que eso no se acabe ahora con la crisis migratoria y que la gente empiece a decir, no, ya no. ¿Cómo te explicamos? Pero bueno, vas a hacer un libro. Leí. Quiero escribir mis memorias. ¿Y de qué tratarían? ¿De qué versaría? Pues de las experiencias en Estados Unidos, de los temas que quizás marcaron mi vida como diplomática, ya sea ciertas conferencias o ciertas personas que me dejaron siempre recuerdos y que me hicieron una persona diferente, que me hicieron, creo, ser más comprensiva y todo. Y sobre todo conocer personas de la comunidad mexicana en lugares como Hong Kong, Guadalupe, Lupita Lee, Tony Martínez, la Madre Verónica, los padres de los misioneros de Guadalupe, que eran directores de las escuelas, conocer, gente luchona en Estados Unidos, dueños de panaderías, mujeres que se han fajado en serio, hombres que dejaron a sus familias y que han estado solos durante años, empresarios exitosos como los de AM Resorts, como Alex Osaya, ¿no? Gente que de veras dices, híjoles, y yo no suelo hablar con malas palabras, pero diría yo, ¿cómo hay mexicanos chingones? Realmente. Oye, ahora sí que te vamos a desnudar, Marta. ¿Estás lista?
¿Qué te dejó en lo particular, en lo personal, la pandemia? Brevemente. El convencimiento de la fragilidad humana y de la vulnerabilidad humana y de que hay que gozar cada día y gozar a la familia. Fue otra de las decisiones que me llevó a pedir la jubilación anticipada. ¿Qué película retrataría tu vida? Pues esa sí es una buena pregunta. Fíjate que yo te diría dos o tres así que me encantan. La hija de Ryan es una película muy vieja, pero que me gusta mucho. Las películas de ballet con Baryshnikov y esas me gustan mucho. Y yo creo que básicamente con esas dos me identificaría mucho. ¿Y la canción que desnuda tu alma? Quizás la de los Rolling Stones, You Can Never Get What You Want, but You Always Get What You Need. ¡Wow! Fuerte. Oye, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? Difícil, que no te lo llevó sé. al quiebre. Al quiebre no lo sé. Yo creo que nunca he tenido un momento tan difícil que me llegue al quiebre. Pero sí dos momentos tristes en mi vida. El no poder estar en México cuando falleció mi abuelita, que era un ser que yo adoraba, y que acababa yo de llegar a Dinamarca y estaba en mi primer grito, y ella murió un 13 de septiembre y yo tenía el grito el 15. Entonces no pude llegar a México. Y hablé con ella antes y decirle, aguántame, llego a México el 17. Y la muerte de mi padre, que viajé a México 3 veces cuando se puso enfermo. Y ya la 4ª vez, cuando ya no salió, ya no llegué a tiempo para verlo. Y la muerte de mi hermano, que murió en un accidente en Tijuana y estaba yo en Madrid, tampoco lo pude ver. Yo creo que eso es lo más triste. En esos momentos de duelo, no poder estar en México y con tu familia. ¿Tu complejo? ¿Qué será? Pues tengo un terror a no hacer bien las cosas. ¿Tu trauma? No haber continuado como bailarina profesional. ¿Tu fobia? No se me ocurre ninguna ahorita. Las arañas, las alturas. No. Las ratas. Las ratas, sí. No soporto ver una rata. ¿Te han trasquilado? Yo creo que no. Qué bendita eres. ¿Te gustaría trasquilar a alguien? No. ¿Sabes? Mi marido se burla de mí, me dice, es que eres un caso. Tú piensas que toda la gente es buena y vas por el mundo pensando que toda la gente es buena y nunca les ves que hay algunos muy... Pues no, y a mí me ha ido bien en la vida pensando que toda la gente es buena hasta que no me demuestren lo contrario. Wow, qué suerte. ¿Qué palabra te tatuarías en el alma? Paz. Paz interna, paz en tu entorno, paz y tranquilidad. ¿Cuál es tu grosería favorita? Pues no sé si... Yo creo que no seas cabrón. ¿Cuáles son tus placeres culposos? Ver interminablemente programas y transmisiones de ballet, cosa que vuelve loca a mi familia. y sentarme a leer por horas. Bueno, eso, la siguiente pregunta, algunos pueden ser culposos, pero ¿cómo vives tu sexualidad? Con gozo. Si fuese tu última cena, ¿cuáles serían tus platillos? Entrada, segundo plato, tercero, bebidas y obviamente postre. Me encanta la pasta. Por los años que vivimos en Italia y porque la cocino y porque me encanta. Entonces, una buena pasta cacio e pepe o una buena pasta carbonara no tiene comparación.
con un buen vino Amarone de la Valpolicella, que es mi vino favorito, del norte de Italia. Y yo creo que con eso sería feliz y una buena ensalada. No soy muy aficionada ni a las carnes ni al pescado, lo disfruto, pero no. Y bueno, el pescado que me encanta aquí en Quintana Roo es el boquinete. Me encanta. ¿Qué palabra le dirías a Dios si lo vieras? Gracias. ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio? Fíjate que no lo he pensado. Entonces no quisiera decir algo que tengo que empezar a pensar. Y hoy te declaras oveja negra por... Porque sigo siendo rabiosamente independiente y autónoma. Y porque digo lo que pienso. Y si les parece bien y si no, cuánto lo siento. Pues muchísimas gracias por... ¿Cuáles serían a lo largo de tu vida Sí. diferentes etapas que representaría cada obra de ballet? Cada obra de ballet. A ver, yo creo que de niña el Cascanueces, ¿sí? Por esta ilusión de ver un mundo nuevo. Yo creo que en la adolescencia, juventud y de adulta joven, mi obra, una de mis dos obras favoritas, que es Romeo y Julieta de Prokofiev, con la coreografía de Kenneth Macmillan, que es extraordinario. Y yo creo que ya de adulto mayor me encanta y me encantará Giselle. Pues muchísimas gracias, Marta, por Mi libro favorito, Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Y mi compositor favorito, Eric Satie, y las gimnopedias de Satie. Pues maravilloso. Qué deliciosa plática. Gracias. Bueno, pues a la orden. Ya eres parte del rebaño. Ya, ¿verdad? Te informo. Sí.